Seguimos recorriendo las diferentes expansiones y ediciones de Catán y hoy vamos a conocer una que quizá podría definirse como una Big Box. Hay hartas ediciones de Catán más grandes, ediciones aniversario y otras cosas más, y la de hoy se denomina Catán Edición Extra. Esta copia llega gracias a Devir Chile y trae tanto el juego base como la expansión Navegantes, y además un tablero bastante enorme y reversible con dos escenarios distintos. Mismos componentes que el juego base y la expansión Navegantes, y algunas sorpresillas por ahí entre medio. Vamos a conocerla. Aquí tenemos los componentes de la edición extra de Catán, que como pueden ver hay hartos componentes ya conocidos, lo mismo del juego base y de Navegantes, pero con algunas novedades. Al menos en este canal ya tenemos tanto videos del juego base como de la expansión Navegantes, así que me voy a centrar más que nada en las novedades, en las sorpresas y sobre todo en los dos escenarios distintos que vienen en el tablero grandote, haciendo algunos breves repasos de algunos elementos. Por ejemplo, una de las grandes novedades que trae esta edición es esta caja donde vamos a poder guardar todos los componentes personales de cada jugador. Aquí vienen las ciudades, los barcos, las carreteras, todo lo relacionado a cada uno de los 4 jugadores. Aprovechando de mencionar que esta edición está hecha para 3 a 4 jugadores. Tenemos las materias primas del juego base, los 2 dados, los ladrones, las tablas de costo, las mayorías, las losetas, los bordes, las letras, y después pasamos a Navegantes, donde también tenemos estos nuevos límites, los muelles, las nuevas piezas, las piezas de agua, las piezas de terreno y los puntos de Catán. Las novedades tienen que ver más que nada con uno de los 2 escenarios de Catán, que tiene que ver con el lado de Hawái. Hay una propuesta de la península ibérica y otro lado de Hawái. Hawái asociado con islas, con el mar, con peces, con comercio marítimo. Entonces los peces van a ser los protagonistas de este escenario. Tenemos fichas de peces con 1, 2 o 3 peces, que las vamos a dejar en una reserva. Y de la mano de eso, una tabla de costes asociado al mercado de peces. Hasta cierto punto se considera una nueva materia dentro de Catán. No tiene que cumplir las mismas reglas, tiene algunas versiones especiales, ya las vamos a ir revisando, pero aparecen los peces con hartas posibilidades dentro de ese escenario. Así también tenemos barcos o fichas de canoa que nos van a servir para ganar más puntaje durante el juego y le van a dar un toque distinto a este escenario. Hay un elemento que me gustó bastante que se incluye en esta versión que tiene que ver con estas maravillas que se ven aquí. En el manual de la expansión Navegantes, en las partes ya casi finales del manual, teníamos la posibilidad de recortar estas piezas para tener un escenario número 8 del cual jugar, con reglas especiales que las vamos a revisar por cierto, y aparecían estas piezas, pero ahora vienen ya como losetas como tal para poder tenerlas ahí a disposición y poder jugar con ellas de mucha mejor manera, para no tener ahí recortes o algo por el estilo en la mesa. Y a propósito de manuales, el juego también incorpora el manual genérico con respecto a las diferentes versiones que vienen de Catán, el manual de Navegantes, muy similar al que se ve en la expansión misma, pero el del juego base es más extenso, trae más detalles, más elementos, así que me gustó bastante en ese sentido. Y en la parte de acá al final tenemos las instrucciones para el escenario de Iberia, que son estas de aquí. Es muy breve las adaptaciones y las reglas extra, después viene mucho contexto relacionado a la península ibérica, y después Hawái. Aquí vienen un par más de reglas, un par más de elementos con tema de los peces, dónde se construyen los barcos, pero lo vamos a ir conociendo también en camino. Si les gusta la historia tanto de la península ibérica o de Hawái, les va a gustar harto este manual para que lo vean ahí en detalle. Lo más importante de esta edición me atrevería a decir que tiene que ver con este tablero de doble cara. Les voy a dejar aquí una fotografía de ambos lados, donde un lado muestra la península ibérica, que es uno de los 2 posibles modos de juego, con algunas mínimas modificaciones en cuanto a las reglas, y por el reverso Hawái, que ya tiene un poco más de reglas. La península ibérica se juega sin navegantes, pero Hawái sí se juega con navegantes, y tiene mucho más sentido y orientación el concepto de los barcos, y lo vamos a ir viendo ahí en detalle. Vamos a revisar entonces primero el escenario 8 de la expansión Navegantes de Catán, con el manual aquí a mano. Les dejo una fotografía para que vean algunos detalles, donde lo más importante son los signos de exclamación y los cuadrados marrones y violeta. Al principio del juego, cuando ponemos nuestros poblados iniciales, no podemos ubicar poblados ni en la parte marrón ni en la parte violeta, y tampoco los signos de exclamación. En esta partida aparecen las maravillas catanas, donde ya ha prosperado bastante la isla, entonces vamos a empezar a construir catedrales, una gran muralla, un gran teatro, un gran puente y un coloso. Y si se fijan, cada una tiene una condición expresada en la parte de abajo, un coste en materias primas y 4 secciones. Lo que vamos a hacer en este escenario es intentar construir estas maravillas catanas. Y para poder hacerlo, vamos a tener que pagar 4 veces cada uno de estos costes. Este coste, por ejemplo, para la zona 1, este coste después para la zona 2 y así.
Básicamente lo que vamos a hacer es que van a estar las 5 disponibles a mano. Yo voy a pagar el coste de una de ellas cuando tenga ya los requisitos cumplidos. Voy a ubicar un barco encima para indicar que esa maravilla la voy a hacer yo. Y se añade como una acción de mi turno pagar este coste para ir avanzando en esta construcción. Y al final va a ganar el juego quien construya primero su maravilla o cuando tenga 10 puntos y mi maravilla esté más avanzada que la de los demás. Eso con respecto a este nuevo componente que aparece en esta edición. No he jugado el escenario todavía, me gustaría mucho poder probarlo porque me llama mucho la atención esta posibilidad de las maravillas. Así que vamos a ir ahí siguiendo esta línea de escenarios de navegantes. Vámonos de lleno entonces con las novedades, vamos a limpiar aquí la mesa y vámonos con el tablero de la península ibérica. Muy bien, tenemos ya entonces aquí desplegado el tablero por el lado de la península ibérica. Van a haber hartas similitudes pero también hartas diferencias con el juego base. Quizás al principio cueste un poco identificar qué materia prima es cada número, pero fíjense siempre en el color de cada número. Este por ejemplo que es verde claro es el de las ovejas, el verde oscuro es la madera en el bosque, este más bien marrón es de las montañas y así. Ahora, reglas especiales para esta versión. Tenemos algunas de ellas. No son muchas y bastante amigables, la verdad, en hartos sentidos. Vamos a tomar aquí el jugo naranjo para poder ejemplificar algunas cosas. Primero, solamente podemos construir poblados en las zonas que estén delimitadas para ello. En ese sentido, puedo construir poblados aquí, aquí y aquí, pero en esta encrucijada ya no puedo. Aquí tampoco, solamente en los espacios disponibles. Segunda adaptación, el ladrón va ubicado en esta zona de aquí afuera, no tenemos ningún desierto en el tablero, tampoco está el número 7 como en todo juego de Catán. Y también hay algunos puntos que van a llevar, a propósito de puntos, estos marcadores de puntos de Catán. Básicamente la primera persona que logre llegar con alguna carretera a esa encrucijada se va a llevar ese punto. Y en este caso cuando jugamos de A3 vamos a jugar hasta los 13 puntos y cuando jugamos de A4 jugamos hasta los 12 puntos. También las carreteras solamente pueden construirse en los caminos señalados aquí y aquí y siguiendo siempre las mismas reglas. Tienen que salir desde un poblado que yo tenga, por ejemplo este de aquí tendría que tener esta carretera aquí, esta aquí, para poder seguir los caminos correspondientes. Y también hay algunas carreteras que están delimitadas con rojo. Eso quiere decir que si yo construyo una carretera en esa sección, automáticamente obtengo su beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Muy similar al de los muelles. En este caso cambiar 3 materias por una, 2 trigos por una materia cualquiera, 2 ovejas por una materia cualquiera y así. Eso con todas las que están aquí marcadas en rojo. Basta con construir una carretera de mi propiedad en esa sección y ya puedo acceder al beneficio. El resto funciona exactamente igual al juego base. Lanzamos dados, producimos materias, comercializamos, nos ampliamos a través de la península, mejoramos poblados a ciudades, vamos haciendo las distintas acciones que corresponden a un juego básico de Catán, pero esta vez en la península ibérica. Me gusta por hartas razones este escenario, en particular porque es muy cómodo, es simplemente desplegarlo, no tenemos que estar poniendo fichas y otras cosas más. Y también si se fijan, hay más números de cada uno. Tenemos aquí un 10 y aquí un 10, acá hay un 8, acá hay otro 8, acá hay otro 8, entonces me gusta esa distribución porque da muchas más posibilidades. Y algo que gusta mucho jugando Catán es el saber que tienes buena disposición de recursos, entonces te da esa alternativa y creo que por lo mismo me gustó mucho este escenario, muy amigable en ese sentido. Ahora nos vamos con Hawái. Muy bien, aquí tenemos a Hawái que como pueden ver ya trae hartas más novedades que la península ibérica, mantiene muchas reglas similares, por ejemplo el tema de los poblados, pero empiezan a aparecer otras cosas. Hay carreteras, por ejemplo, que no tienen ningún color alrededor, pero otras que están en rojo, otras que están en azul. Los barcos que se construyan en estas zonas azules también me van a dar recursos de acuerdo a los números que aparezcan. Hartas novedades. Primero para el seteo le vamos a entregar a cada jugador su respectiva pieza de bote y la vamos a dejar aquí al inicio. Esto va a ser una carrera para ir consiguiendo puntuación. Ahí queda para cada jugador. Y vamos a dejar la reserva de peces aquí al alcance de todos los jugadores. Al igual que en Iberia, hay algunos puntos donde vamos a ir dejando nuestras fichas de puntuación. Y vamos a ubicar tanto al ladrón como a los piratas. Vamos a dejar aquí al pirata y los ladrones empiezan por acá. Aquí puede ser un poco más difícil identificar el tipo de terreno, por ejemplo aquí está muy delimitada la ilustración, pero funciona exactamente igual. Este color de aquí, por ejemplo, que es más bien rojizo es arcilla, el verde claro son ovejas, el verde oscuro es bosque y así. Además, a cada jugador le vamos a entregar, junto con su tabla de costes, el mercado de pescados. Esto nos muestra en qué podríamos llegar a gastar los diferentes pescados que vamos a ir consiguiendo. Ya les voy a explicar cómo se consiguen, que es bastante simple. Y como digo, pareciera ser una nueva materia en el juego, pero en realidad no la es tanto. Así que una tabla de costes para cada jugador.
Evidentemente le vamos a entregar en este caso su caja completa con recursos, sus carreteras, sus poblados, sus ciudades y sus barcos, muy importantemente. De hecho, eso me gusta mucho este escenario, que le da un sentido de barco a los barcos, por muy lógico que parezca. Barcos que salen a pescar, barcos que van a comerciar en el mar, entonces me gusta ese concepto en este escenario. ¿Cómo funciona esta versión entonces? Tenemos la opción de construir poblados solamente en las zonas que aquí muestran, pero también los barcos tienen una función muy especial. Si los construimos en las zonas de aquí correspondientes que no tienen ningún color alrededor, forman parte de mi ruta comercial como cualquier otra carretera y otro barco. Pero los que son construidos en los bordes rojos son consideradas como casillas de comercio marítimo. Entonces adquiero este beneficio. Si tengo aquí un barco, voy a poder cambiar 2 trigos por una materia cualquiera. Si por ejemplo, vamos a buscar un barquito aquí, pusiese este barco aquí, ahora también voy a poder cambiar 3 materias cualquiera por una cualquiera. Esa es la característica de los bordes rojos en este caso, que vamos a conocer como puntos de comercio marítimo. Ahora, con respecto a algunos poblados, pueden haber algunas inquietudes con respecto a qué tipo de materia producen. Y la esencia es que si son parte del mismo hexágono, van a producir esa materia. El manual da este ejemplo con este poblado aquí y este poblado acá. Si sale un 11, ambos producen las ovejas. A pesar de que están separados por el mar, se sigue entendiendo como parte de un mismo hexágono. Y ahora es cuando entran los espacios de borde azul, que son casillas de caladero. Si se lanza un dado, por ejemplo, y sale el número 4, como tengo este barco aquí, este número 4 me va a entregar un pescado. Si tuviese este barco aquí y sale el número 11, lo mismo, me da un pescado. Si tuviese ese barco ahí y además tuviese este otro barco acá, voy a recibir 2 pescados. Y así voy a ir acumulando pescados. ¿Para qué me sirven los pescados? Aquí está el mercado de pescado. En mi turno, además de poder pagar por carreteras, nuevos barcos, poblados y otras cosas más, puedo pagar peces para poder hacer algunas de estas acciones. Por ejemplo, si pago 2 peces, devuelvo al ladrón o el pirata a su casilla inicial. Si pago 3, tengo una de 2 opciones: robarle una carta de materia prima al azar a otro jugador o comerciar con una tasa de 3 a 1. Con 4 peces tomar la carta de materia prima que se desee de la reserva. Con 5 construir un barco o una carretera. Y ya con 7 tomar una carta de desarrollo. Algunas situaciones y excepciones con estos peces. Por ejemplo, si yo tuviese en mi mano 5 materias primas y 3 peces y se lanzan los dados y sale un 7, no se considera como que yo tuviese 8 recursos en mi mano. Los peces forman una reserva aparte. Pero eso no quita que nunca puedo tener más de 7 peces en mi poder. Si tuviese más de 7, estoy obligado a usar estas acciones hasta que me quede con al menos 7. Así que es un recurso, pero no es un recurso. Tiene sus propias reglas. No obedece, por ejemplo, a las reglas del ladrón, pero también tienen un límite para que vayan conociendo a los peces. Otra de las cosas que van a ocurrir cuando pongamos a nuestros barcos en los caladeros es que vamos a avanzar con nuestras canoas o nuestros botes, como quieran llamarlos, en este indicador. Y cuando lleguemos a los puntos correspondientes vamos a recibir los puntos que ahí se muestran. Aquí recibo un punto, si lo avanzo recibo otro punto, si lo vuelvo a avanzar ahora recibo 2 puntos y muy importante. Recuerden que los barcos pueden desplazarse de acuerdo a ciertas reglas de colocación y de ubicación. Si por algún motivo, por ejemplo, desplazase un barco donde tengo un caladero, a este punto por ejemplo, esto está obligado a retroceder. Así que debo mantenerlo en ese punto para que la canoa se mantenga donde está. Y lo mismo ocurre con los barcos que están en el borde rojo. Si yo lo llegase a mover por X motivo, pierdo ese beneficio. ¿Qué otras modificaciones tiene este escenario? Vamos a iniciar con 3 poblados, no 2, pero esos poblados deben estar en islas distintas. Podría, por ejemplo, iniciar con un poblado aquí, otro acá y otro acá. No podría tener aquí y aquí, por ejemplo, porque están en la misma isla. Y además, en esta versión se omite la regla de que una carretera debe pasar por un poblado para transformarse en barco. Recuerden que, de acuerdo a las reglas de navegantes, si yo tengo, por ejemplo, este poblado aquí y tengo esta carretera acá, esto es totalmente válido. Sin el poblado no se podría hacer, pero gracias a este escenario ahora sí se puede. Siempre vamos a estar limitados a un máximo de un barco extra o una carretera extra si es que pasamos por un espacio de poblado donde aún no hemos construido. Eventualmente, si quiero seguirme expandiendo, estoy obligado a construir el poblado y ahora sí puedo seguirme expandiendo y poder ir navegando por estas aguas. El resto de las reglas exactamente lo mismo de siempre. Lanzamos los dados, producimos recursos, ahora producimos peces, podemos usarlos en el mercado de pescados. Si construimos en estas zonas con borde azul, vamos a avanzar nuestras canoas y vamos a jugar hasta los 15 puntos de 3 jugadores y hasta los 13 puntos de 4 jugadores. Quien logre primero esa puntuación se declara ganador o ganadora.
Eso con respecto a Hawái. Me gusta también porque, insisto, este sentido de los barcos siendo barcos me gusta mucho en este juego. Aparte que los peces no lo pareciera, pero ayudan mucho, mucho en este juego. No basta solamente concentrarse en lo típico del bosque, de las ovejas. Y por cierto, también podemos negociar con los peces, se me había olvidado comentarlo. Podemos negociar, por ejemplo, una roca por un pez, podemos cambiar 3 peces por un trigo. Ustedes pueden negociar ahí como ustedes quieran. Ese es el lado de Hawái. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces la edición extra de Catán. Comentario positivo en primer lugar, me gusta lo que ofrece la caja. Siento que el que tenga tanto la expansión Navegantes como el juego base y además estos nuevos escenarios le da un toque atractivo para quienes quieran adentrarse a este mundo. Comprar la expansión Navegantes y el juego base creo que tiene un valor más o menos similar al de esta edición. Entonces es atractivo tener esta caja más grande y más bonita también con estos nuevos elementos. Así que atractivo en ese sentido esta edición. Segundo punto positivo, me gusta la propuesta que tiene esta edición en cuanto a los escenarios. Si bien el concepto de escenario ya lo vimos en Navegantes, la posibilidad de jugar de múltiples formas, de acuerdo a los mismos componentes, cambiando algunas reglas, en este caso estas dos versiones son bastante amigables y no alcanzan a llegar al nivel de complejidad de ciudades y caballeros. Consideren que Hawái, de hecho se recomienda jugar algunas veces Navegantes para poder jugar Hawái, es más compleja que la península ibérica, pero aún así no es tan compleja. Es amable en cuanto al tema de los peces, los 15 puntos suenan como harto, pero son fáciles de conseguir, entonces es una experiencia en general bastante agradable. El punto negativo del juego creo que tiene que ver más que nada con esta parte estética del tablero, que no se alcanza a ver muy bien qué cosa es qué. Entiendo que la decisión creativa tiene que ver con poder replicar de mejor forma posible tanto la península como Hawái, pero aún así se ve extraño el tener losetas, por ejemplo, que muestran una esquina de trigo y tienes que asumir que es trigo. Uno no siempre está tan atento al color de los números, entonces como que podría ser un poco inquietante verlo de esa forma. Se acostumbra uno, pero aún así creo que no era la mejor elección. Pero, insisto, es solamente una opinión en cuanto a la parte estética. Porque en general, muy buena la edición extra. Creo sí que es una buena edición para quienes jugaron Catán y quieren comprarse su copia propia. Como que quizás si un amigo los invitó a jugar y les presentó Catán y jugaron Navegantes y ahora quieren su propia copia, creo que la edición extra puede ser una buena alternativa en ese sentido. No sé si es quizá una buena primera compra sin haber jugado a Catán. Porque quizá no te guste tanto Catán o no tengas siempre los amigos para poder jugarlo con las expansiones y quizá el juego base te sea suficiente. Entonces creo que es una buena edición para quienes ya jugaron Catán y quizás les llama la atención Navegantes o ya lo jugaron y quieren tener su propia copia. Así que muy recomendada la edición extra de Catán.